Ora se quedó de pie junto a la ventana de observación observando las estrellas pasar. Tenía 4 brazos, piel plateada y ojos que brillaban con un suave azul en la oscuridad. Era joven para su especie, apenas 200 años, y trabajaba en la nave de reconocimiento galáctica conquistada llamada Susurro de Estrellas. Su trabajo era sencillo: encontrar objetos antiguos en el espacio, estudiarlos y escribir informes que nadie jamás leería. Era un trabajo aburrido, pero le encantaba. Las civilizaciones muertas contaban historias que las vivas intentaban ocultar. Hoy, sin embargo, algo se sentía diferente. La nave llevaba 3 semanas viajando por una región llamada el Velo Exterior. Era un espacio vacío, lejos de colonias o rutas comerciales. Allí no vivía nada. Nada había vivido allí durante mucho tiempo. Por eso los conquistados enviaban naves de reconocimiento a lugares como este para asegurarse de que no hubiera nada peligroso escondido en la oscuridad. Estaba revisando los datos escaneados cuando su consola emitió un sonido que nunca antes había oído. Un ping, luego otro, luego un torrente de información que la dejó paralizada en su silla. Había algo ahí fuera. Revisó las lecturas 3 veces. Luego las volvió a revisar. El objeto medía unos 200 m de largo. Daba vueltas lentamente en el vacío, atrapado en la débil gravedad de una distante estrella muerta. Estaba hecho de metal, pero no de ningún metal que reconociera de los archivos conquistados. Era una nave vieja, una nave muy vieja. Sintió que el corazón le latía más rápido al estudiar los datos. Había encontrado reliquias antes, fragmentos rotos de transportadores de carga, sondas antiguas de antes de unirse a los conquistados. Pero esto era diferente. El diseño estaba mal. La composición del metal era primitiva, casi rudimentaria, como algo que un niño podría construir si apenas estuviera aprendiendo a alcanzar las estrellas. Aumentó la imagen y miró la sala. La mayor parte estaba quemada y dañada, pero allí, a un lado, pudo ver algo que le heló la sangre. Letras, palabras, en un idioma que los conquistados se habían esforzado por borrar de la historia. El USS Endurance Tierra dejó de respirar. La Tierra, los humanos, el planeta que los conquistados habían quemado hacía 300 años en lo que llamaron las guerras de la purga, lo habían aprendido en la escuela, como todos los niños de la galaxia. Los humanos eran peligrosos. Sus profesores habían dicho que los algoritmos predictivos habían determinado que la humanidad representaba una amenaza inaceptable para la estabilidad galáctica. Así que los conquistados habían actuado primero. Enviaron sus flotas al pequeño mundo azul y acabaron con la especie humana antes de que pudiera convertirse en algo terrible. Era necesario. Dijeron que era misericordioso. Dijeron que era la única manera de proteger la galaxia de lo que los humanos podrían convertirse. Nunca lo habían cuestionado. Nadie lo hizo. La purga era historia. Los humanos estaban extintos. Fin de la historia. Pero ahora estaba viendo una nave humana. Una nave que no debería existir. Una nave que, de alguna manera, había sobrevivido a la mayor operación militar de la historia galáctica y había llegado a la deriva, al borde de la nada, donde había esperado durante 3 siglos. Le temblaban las manos al alcanzar el panel de comunicaciones. Necesitaba decirle a la capitana que esto era exactamente lo que los conquistados necesitaban saber. El protocolo era claro: informar de todo. Confiar en el sistema. Dejar que las autoridades competentes se encarguen de los descubrimientos peligrosos. Pero algo la hizo detenerse. Volvió a mirar la nave. Era tan pequeña, tan frágil. ¿Cómo había escapado a la purga? ¿Cuál era su historia? ¿Quiénes iban a bordo cuando huyó de un mundo moribundo? La capitana era una especie conocida por su disciplina militar y su absoluta lealtad a los conquistados. Había luchado en las guerras que siguieron a la purga, aplastando rebeliones e imponiendo el orden en 100 mundos. No era científico. No sentía curiosidad. Cumplía órdenes. Sabía exactamente qué haría si ella le hablaba de esta nave. La destruiría de inmediato sin investigar, sin estudiar, sin hacer preguntas. Porque eso era lo que hacía el conquistador con cualquier cosa relacionada con la humanidad. La borraron. Fingieron que nunca existió. Tomó su decisión en menos de un segundo. En lugar de llamar al capitán, descargó las coordenadas a su dispositivo personal. Luego borró los datos del escáner del sistema principal. Los sensores de la nave no volverían a encontrar la nave humana a menos que alguien supiera exactamente dónde buscar. 3 horas después, al terminar su turno, subió a una pequeña lanzadera y le dijo al ordenador de navegación que iba a recolectar muestras minerales de un asteroide cercano. Nadie la cuestionó. A nadie le importó. Era solo una joven arqueóloga haciendo un trabajo aburrido que nadie consideraba importante. El vuelo duró 40 minutos.
40 minutos de silencio, duda y miedo. 40 minutos preguntándose qué hacía y por qué lo hacía. No tenía buenas respuestas, solo preguntas, solo una extraña sensación en el pecho que no podía identificar. Cuando finalmente vio la nave humana con sus propios ojos, comprendió por qué los conquistados les temían tanto. Incluso muertos y destrozados, La nave era hermosa. No era elegante como las naves conquistadas. No era grácil ni eficiente, ni diseñada por un comité. Era tosca y práctica, llena de parches donde su tripulación había reparado los daños con lo que encontraba. Era una nave que había sido amada, una nave que se había mantenido viva gracias a su determinación. Acopló su lanzadera a la esclusa principal. El sello no era perfecto, pero resistió. Se puso su traje ambiental y se adentró en la oscuridad de la nave humana. El aire en el interior era tenue y viciado. Los sensores de su traje detectaron trazas de oxígeno, pero no lo suficiente para respirar. Las luces de emergencia parpadeaban en los pasillos, proyectando extrañas sombras en las paredes cubiertas de escritura que no podía leer. Los suelos estaban hechos de metal. Los techos eran bajos, construidos para criaturas más pequeñas que la mayoría de las especies conquistadas. Construida para humanos, caminó lentamente por la nave, tocándolo todo con sus 4 manos. Encontró los camarotes de la tripulación con pequeñas camas y objetos personales. Encontró una cocina con extraños recipientes de comida. Encontró una habitación llena de libros hechos de papel físico, algo que solo había visto en museos. Y entonces encontró la bahía. Estaba en el centro de la nave, tras unas pesadas puertas que le exigieron todas sus fuerzas abrir. Dentro vio filas de cápsulas que cubrían las paredes, cámaras, dispositivos diseñados para mantener a los seres vivos en un sueño helado durante largos viajes entre estrellas. La mayoría de las cápsulas estaban oscuras, muertas. Su energía había fallado hacía mucho tiempo, y lo que fuera que había en su interior había muerto con ella. Sintió náuseas al mirarlas. Eran personas, humanos. Habían huido de su ardiente mundo, saltando de un mundo a otro para sobrevivir, y habían muerto de todos modos, solos en la oscuridad entre las estrellas. Pero entonces sus ojos encontraron algo que la dejó paralizada a medio paso. Una cápsula seguía brillando. Una cápsula aún tenía energía. Una cápsula aún mostraba señales de vida en su pantalla. Caminó hacia ella como si estuviera en un sueño. Miró a través del cristal cubierto de escarcha y vio un rostro humano, un joven varón, plácidamente dormido, vivo después de 300 años. Permaneció allí un largo rato, contemplando lo imposible. Entonces, tomó los controles, sin saber por qué lo hacía. Cada parte de su entrenamiento le gritaba que debía detenerse. Cada ley de los conquistados le exigía que informara de este descubrimiento y dejara que las autoridades competentes se encargaran. Despertar a un humano era peligroso. Despertar a un humano estaba prohibido. Despertar a un humano podía llevarla a la ejecución. Pero no podía irse. Se paró frente a la cápsula brillante y estudió los controles. Eran simples comparados con la tecnología conquistada. Botones básicos e interruptores con etiquetas en el idioma humano. No podía leer las palabras, pero entendía los símbolos: encendido, temperatura, liberación de emergencia. Su mano se posó sobre el botón de liberación durante un largo instante. ¿Qué pasaría al despertar? ¿La atacaría? ¿Tendría miedo? ¿Estaría siquiera cuerdo después de 300 años de sueño congelado? Los conquistados enseñaban que los humanos eran violentos e impredecibles. Decían que los humanos resolvían los problemas con agresión en lugar de lógica. Decían que no se podía confiar en los humanos. Pero al mirarlo a través del cristal no vio nada peligroso. Vio a un joven que parecía cansado e incluso dormido. Vio a alguien que lo había perdido todo y, de alguna manera, seguía adelante. Se vio a sí misma de una manera extraña. Una persona, buscando respuestas en lugares donde no debía mirar. Presionó el botón. La cápsula emitió un fuerte silbido al igualarse la presión. La escarcha se quebró y se desprendió del cristal. Dentro, el humano comenzó a moverse. Su pecho subía y bajaba con un nuevo aliento. Sus dedos se crisparon. Sus ojos se movieron. Bajo los párpados cerrados, retrocedió y esperó. Tardó varios minutos en despertar por completo. El proceso fue lento y claramente doloroso. Tosió. Gimió. Intentó moverse, pero su cuerpo no respondía adecuadamente. Sus músculos habían estado inmóviles durante 3 siglos. Necesitaban tiempo para recordar cómo funcionar. Finalmente, abrió los ojos. Eran marrones. Un marrón simple, sin brillo ni adaptación especial, solo 2 ojos comunes en un rostro común.
Pero cuando se enfocaron, sintió que algo cambiaba en el universo. Era el primer humano en ver a un extraterrestre en 300 años. Era el primer contacto entre su especie desde la purga. La miró fijamente un buen rato. Su expresión pasó por varias fases: confusión, miedo, asombro y, luego, sorprendentemente, aceptación. Miró sus 4 brazos, su piel plateada y sus ojos brillantes, y simplemente asintió como si encontrarse con un extraterrestre fuera solo otra cosa extraña en una vida llena de cosas extrañas. «Hola», dijo. Su voz era áspera por siglos de silencio. «Supongo que perdimos la guerra». No sabía qué decir. Había preparado discursos mentalmente durante el recorrido por la nave, explicaciones, advertencias, preguntas, pero ahora que había llegado el momento, todas sus palabras habían desaparecido. «Mi nombre es», logró decir finalmente. «Yo soy, encontré tu nave». La humana se incorporó lentamente, sujetándose los bordes de la cápsula en busca de apoyo. Miró alrededor de la bahía, a las filas de cápsulas oscuras. Sus muertos, sus amigos, su familia, tal vez. Su rostro mostraba dolor, pero no lloró. Simplemente miró y luego apartó la mirada. «Cole», dijo, ingeniero junior, 26 años. Al menos tenía 26 cuando dejamos la Tierra. Hizo una pausa. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Sintió un nudo en la garganta. 300 años. Cerró los ojos. Inhaló lentamente y exhaló lentamente. Cuando volvió a abrir los ojos, estaban tranquilos. Demasiado tranquilos. Pensó que su gente habría necesitado décadas para procesar información como esta. Pero este humano ya se estaba adaptando, ya estaba avanzando. 300 años, repitió. Y me encontraste. ¿Por qué? Estaba escaneando la zona. Tu nave apareció en mis sensores. Vine a investigar. No. Negó con la cabeza. O sea, ¿por qué me despertaste? Tu gente intentó matarnos. A todos nosotros. Quemaste nuestro planeta. Cazaste nuestras naves. ¿Por qué me salvarías ahora? Era una pregunta justa. Ojalá tuviera una buena respuesta. No lo sé, admitió. Vi tu nave y sentí la necesidad de ver qué había dentro. Vi tu cápsula y sentí la necesidad de saber quién eras. No puedo explicarlo mejor. Estudió su rostro por un largo momento. Entonces él hizo algo que la sorprendió por completo. Sonrió. Era una sonrisa pequeña, cansada y triste, pero real. Curiosidad, dijo. Es un rasgo humano. Tal vez no seamos tan diferentes después de todo. Lo ayudó a salir de la cápsula. Estaba débil e inestable, pero se negaba a que lo cargaran. Se apoyó en ella mientras caminaban por la nave y le hacía preguntas sobre todo. ¿Cómo lo había encontrado? ¿Cómo se llamaba su especie? ¿Cómo era la galaxia ahora? ¿Había sobrevivido a alguien más? Ella respondió lo mejor que pudo. Le habló de los conquistados galácticos, la alianza de especies que gobernaba la mayor parte del espacio conocido. Le contó sobre las guerras de purga, cómo los conquistados habían decidido que la humanidad era demasiado peligrosa para existir. Le dijo que, hasta donde todos sabían, él era el último humano en el universo. Escucha todo esto sin interrumpir. Cuando terminó, él guardó silencio un buen rato. Mataste a 8.000 millones de personas. Finalmente dijo, hombres, mujeres, niños, familias. Los mataste porque tu computadora dijo que algún día podríamos ser peligrosos. No porque hiciéramos nada malo, porque podríamos serlo. Sintió la vergüenza arder en su pecho. Nunca antes había pensado en la purga de esta manera. Siempre se presentaba como una acción necesaria, una decisión difícil tomada por el bien común. Pero al escucharlo desde la perspectiva de alguien que lo había perdido todo, comprendió lo monstruoso que era. Lo siento, dijo. Las palabras le parecieron completamente inadecuadas. No fuiste tú, respondió. Ni siquiera habías nacido todavía, pero necesito que entiendas algo. Vi arder la tierra. Vi morir a mis padres. Vi morir a mi hermana pequeña. He pasado 300 años soñando con fuego, muerte y los gritos de todos los que he amado. Y ahora despierto y descubro que quienes hicieron esto siguen al mando de la galaxia. Su voz no estaba enfadada. Era algo peor que la ira. Era cansada, agotada, como si ya hubiera consumido toda su rabia siglos atrás, y ahora no quedara nada más que un frío vacío. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Antes de que pudiera responder, su comunicador emitió un agudo pitido. Lo sacó del cinturón y sintió que la sangre se le helaba. Una nave patrulla conquistada había entrado en el sector.
Habían detectado la resistencia y la capitana le exigía que regresara al susurro de las estrellas de inmediato. ¿Qué ocurre?, preguntó, mirándolo con miedo en sus ojos brillantes. Nos encontraron. Saben que algo anda mal. Van a destruir esta nave conmigo a bordo. Con los dos a bordo, el silencio duró exactamente 3 segundos. Entonces algo cambió en su rostro. El cansancio desapareció. El vacío se llenó de algo duro y afilado. Nunca había visto nada igual. No era ira, ni miedo, ni desesperación. Era concentración. Concentración absoluta y pura. ¿Cuánto falta para que lleguen?, preguntó. Quizás 20 minutos. Tiempo suficiente. Se puso de pie, ignorando sus músculos débiles y su cuerpo dolorido. Muéstrame la sala de máquinas. Esta nave aún conserva algunos trucos. ¿Qué vas a hacer? Cole, el último superviviente de la raza humana, lo miró con esos ojos marrones comunes que de repente dejaron de parecer comunes. Voy a mostrarles a tus conquistados por qué tenían razón en tenernos miedo. La sala de máquinas del Endurance estaba oscura y fría, pero se movía por ella como si hubiera estado allí ayer. Sus manos recordaban cada interruptor y panel. Sus pies recordaban cada paso. 300 años de sueño congelado no le habían quitado este conocimiento. Lo observó trabajar con creciente asombro. Ella había estudiado tecnología antigua antes. Sabía lo primitivos que eran los sistemas humanos comparados con los diseños conquistados. Sus computadoras eran lentas. Sus fuentes de energía eran débiles. Sus materiales eran frágiles. Desde cualquier punto de vista, esta nave debería haber sido inútil, pero no parecía. No le importaba nada de eso. Se metió bajo las consolas y reconectó cables. Pateó maquinaria que se negaba a arrancar hasta que arrancó de todos modos. Escribió comandos en computadoras usando un lenguaje de símbolos que no podía entender. Y lenta, imposiblemente, la resistencia comenzó a despertar. Su tecnología es muy antigua, dijo con cuidado. Nuestras naves de patrulla son 1000 años más avanzadas. ¿Cómo podrían escapar de ellas? Se rió. No era un sonido alegre. ¿Saben cuál es el problema con la tecnología avanzada? Te vuelve perezoso. Confías en tus computadoras para que lo hagan todo. Confías en tus algoritmos para que lo predigan todo. Olvidas cómo pensar. Arrancó un panel de la pared y comenzó a ajustar algo dentro. Los humanos nunca tuvimos ese lujo. Siempre estábamos luchando contra cosas más grandes y fuertes que nosotros. Animales que podrían matarnos de un mordisco. Océanos que podrían ahogarnos. Enfermedades que no podíamos ver. Aprendimos a sobrevivir siendo inteligentes. Adaptándonos, negándonos a aceptar que cualquier lucha era imposible de ganar. Pensé en esto. Los conquistados siempre habían descrito a los humanos como primitivos y violentos. Pero al observar el trabajo, ella vio algo diferente. Vio inteligencia, creatividad, una mente que veía problemas imposibles y encontraba soluciones imposibles. ¿Qué estás construyendo?, preguntó. Algo que llamamos protocolo fantasma. Se desarrolló durante los primeros días de los viajes espaciales, cuando apenas explorábamos nuestro propio sistema solar. Piratas y asaltantes intentaban atrapar nuestras naves, así que aprendimos a desaparecer. Terminó su trabajo y se levantó, limpiándose la grasa de las manos. Sus sensores se basan en la detección de calor, ¿verdad? Buscan señales térmicas contra el fondo frío del espacio. Sí, es el método más confiable, lo que significa que si algo tiene la misma temperatura que el espacio circundante, sus sensores no lo detectarán, sonrió con tristeza. La Endurance lleva 300 años a la deriva. Ya tiene frío. Solo necesito apagar todo lo que produce calor y dejar que desaparezcamos en el vacío. Lo entendió de inmediato. Era simple, elegante, completamente obvio en retrospectiva. Y, sin embargo, sabía que a ningún estratega conquistado se le ocurriría. Confiaban demasiado en su tecnología. Confiaban demasiado en sus sensores. Se movió a otra consola y comenzó a escribir comandos. Eso nos ocultará de sus escaneos pasivos, pero probablemente harán un barrido activo con sistemas de orientación. Para eso, necesito algo más. Menuda distracción. Señaló un dispositivo en la pared. Es una baliza de emergencia. Diseño de la Tierra antigua. Muy básica, pero puede transmitir en cualquier frecuencia si sabes cómo modificarla. Empezó a trabajar en la baliza, extrayendo circuitos y reconectándolos en nuevos patrones, observando fascinado. Ella nunca había visto a nadie trabajar así. La mayoría de los ciudadanos conquistados no entendían cómo funcionaba su propia tecnología. Simplemente la usaban,
pero entendían todo sobre sus primitivos sistemas humanos, y esa comprensión lo hacía peligroso. Voy a pulsar esta baliza en un patrón que imita una señal térmica, explicó. Su nave patrulla la verá en sus sensores. Pensarán que somos nosotros. Dispararán al espacio vacío mientras nos alejamos en la oscuridad. Eso no puede funcionar, protestó. Nuestras computadoras de orientación analizarán la señal. Sabrán que es falsa. Sus computadoras de orientación analizarán lo que esperan encontrar. Esperan una nave en marcha, intentando escapar. No esperan un fantasma. Terminó sus modificaciones y la miró con esos extraños ojos marrones. Ese es el secreto humano. Hacemos cosas que nadie espera porque nadie las espera. La nave se estremeció al activarse los sistemas. La energía de emergencia fluyó a los circuitos críticos. La Endurance distaba mucho de estar al máximo de su capacidad, pero estaba viva de nuevo. Después de 300 años, estaba lista para volar una vez más. Se dirigió a la consola de navegación y estudió los mapas estelares. Estaban obsoletos por 3 siglos, pero las estrellas en sí no habían cambiado mucho. Trazó un rumbo a través del campo de escombros que los rodeaba, usando los restos dispersos como cobertura adicional. Ve a tu lanzadera, le dijo. Cuando esto empiece, las cosas sucederán rápido. Necesito que te desprendas y sigas mi señal. Mantente cerca de la Endurance y sigue exactamente nuestra señal de calor. ¿Y tú? Alguien tiene que pilotar esta nave. Alguien tiene que operar el señuelo. Alguien tiene que asegurarse de que escapes. Vio la expresión de su rostro y negó con la cabeza. No discutas. Me salvaste la vida. Déjame devolverte el favor. Quiso protestar, pero sabía que tenía razón. Corrió de vuelta por los pasillos de la nave humana, pasando por los silenciosos camarotes de la tripulación y la bahía llena de muertos. Llegó a su lanzadera justo cuando una voz crepitó en el sistema de comunicación. «Están aquí. Estoy iniciando el protocolo fantasma». A través de la ventana de su lanzadera vio emerger la nave patrulla conquistada de un viaje más rápido que la luz. Era enorme comparada con la Endurance. Elegante, poderosa y erizada de armas que podrían vaporizarlos a ambos en segundos. En su casco, vio el símbolo de la flota personal del capitán. La nave patrulla comenzó a escanear la zona de inmediato, contuvo la respiración. Señal térmica detectada, reportada. Están apuntando con armas al señuelo. Esperen. Esperen. La nave conquistada disparó. Brillantes rayos de energía atravesaron el espacio hacia la fuente de la señal falsa. No alcanzaron nada más que el vacío, pero la explosión de partículas sobrecalentadas creó una nube de interferencia que cegó sus sensores durante preciosos segundos. Váyanse ya, ordenó. El Endurance se movió. No debería haber sido posible. La nave era vieja, estaba dañada y funcionaba con energía de emergencia, pero se movió de todos modos, deslizándose por el campo de escombros como un fantasma. La siguió en su lanzadera, manteniéndose tan cerca que sus cascos casi se tocaron. La nave patrulla conquistada dejó de disparar, podía imaginar la confusión en su puente. Sus sensores no mostraban objetivos. Sus armas no habían alcanzado nada. ¿A dónde se había ido la nave humana? Entonces la voz del capitán llenó todos los canales de comunicación del sector. Prioridad para todas las naves. Omega, tenemos confirmación de supervivencia humana. Repito, tenemos confirmación de supervivencia humana. La especie no está extinta. Bloqueen este sector. Encuéntrenlos. Mátenlos. Sintió un miedo gélido que la invadió. Prioridad. Omega era el nivel de alerta más alto en los conquistados. Significaba recursos ilimitados. Significaba sin restricciones. Significaba que todas las naves en 100 años luz convergirían en este lugar en cuestión de horas. Susurró, ¿qué hacemos ahora? La voz del humano regresó firme y tranquila, como si no acabara de escuchar su propia sentencia de muerte transmitida a la galaxia. Ahora corremos. Y mientras corremos, necesito que me lo cuentes todo. Todo sobre los conquistados, todo sobre la purga, todo sobre por qué tu gente decidió que 8.000 millones de vidas inocentes eran pérdidas aceptables. Su voz se endureció hasta convertirse en algo agudo y frío. Porque creo que hay más en esta historia de lo que sabes, y creo que la verdad es algo que tu conquistado ha estado ocultando durante 300 años. Miró las estrellas que pasaban velozmente por su ventana. Había despertado a un humano dormido, pensando que estaba haciendo algo bueno. Ahora era una fugitiva que huía de su propia gente junto al último superviviente de una especie exterminada. Y de alguna manera, a pesar de todo, no se arrepentía. Abrió un canal y empezó a hablar.
Corrieron durante 7 días. La resistencia nunca estuvo diseñada para viajes largos. Sus motores eran viejos y su combustible limitado, pero la impulsaba de todos modos, exprimiendo hasta la última gota de energía de sistemas que deberían haber fallado hace décadas. Apenas dormía. Apenas comía. Simplemente trabajaba, ajustándolos y reparándolos constantemente, manteniéndolos un paso por delante de las naves conquistadas que los perseguían. Lo observó y sintió algo que nunca antes había sentido. Respeto, miedo, asombro. Este humano, solo y superado, luchaba contra toda una civilización galáctica con solo su mente y determinación. Deberías descansar, le dijo al tercer día. Tu cuerpo no puede mantener este ritmo. Negó con la cabeza sin levantar la vista de la consola. Dormí 300 años. Creo que ya he descansado suficiente. Estaba estudiando mapas estelares y registros de comunicación que había descargado del susurro de las estrellas antes de huir. Información sobre los archivos históricos conquistados, registros militares, cosas que se suponía que eran clasificadas, pero que sus códigos de acceso habían desbloqueado de alguna manera. Esto no tiene sentido, murmuró. Nada de esto tiene sentido. ¿Qué quieres decir? Se giró para mirarla y ella vio en sus ojos una mezcla de agotamiento y algo más. Confusión, ira, una terrible comprensión. La historia oficial dice que los humanos fuimos destruidos porque éramos violentos y peligrosos, porque sus algoritmos predictivos determinaron que eventualmente conquistaríamos o destruiríamos la galaxia. Pero mira esto. Señaló la pantalla. Observa la cronología real del primer contacto. Se acercó y leyó los datos. Mostraban la historia de la expansión humana en el espacio, su primera colonia en Marte, su primer motor más rápido que la luz, su primer contacto con especies alienígenas. Descubrimos que en 2247 se decía que eran una especie cliente de los conquistados, básicamente esclavos. Les ofrecimos amistad, comercio e intercambio de tecnología. En 2 años, pidieron abandonar los conquistados y unirse a una alianza humana. Pasó a otro archivo. Había lo siguiente, luego el pergamino, y luego una docena de otras especies que habían estado bajo el control de los conquistados durante miles de años. Cada vez que los humanos contactaban con una nueva especie, les ofrecíamos igualdad en lugar de servidumbre, libertad en lugar de cadenas. Sintió un escalofrío en el estómago. Nunca había aprendido esto en la escuela. La historia oficial decía que los humanos contactaban con especies conquistadas e inmediatamente intentaban conquistarlas. Por eso era necesaria la purga. Los conquistados no nos atacaron porque fuéramos peligrosos, continuó. Su voz era tranquila ahora, cargada de una terrible comprensión. Ellos nos atacaron porque éramos amables, porque les mostrábamos a sus súbditos que otra forma de vida era posible, porque amenazábamos con destrozar todo su sistema de control. Sacó otro archivo. Este estaba fuertemente cifrado, pero habían logrado descifrarlo durante su vuelo. Mostraba comunicaciones entre altos comandantes conquistados en los meses previos a la purga. Lean esto. Los mensajes hablaban de la humanidad en términos fríos y clínicos. Hablaban de la compasión humana como un arma más peligrosa que cualquier flota. Hablaban de la esperanza como un virus que podía infectar civilizaciones enteras. Hablaban de la necesidad de eliminar la fuente antes de que la infección se extendiera demasiado. Un mensaje destacaba del resto. Era de un almirante cuyo nombre fue censurado, enviado a todo el alto consejo conquistado. La amenaza humana no es militar, decía el mensaje. Es ideológica. Creen en la igualdad. Creen en la libertad. Creen que cada especie tiene valor, independientemente de su poder o utilidad. Estas creencias son incompatibles con la estabilidad conquistada. Si permitimos que los humanos sigan difundiendo estas ideas, nuestra especie cliente se rebelará. Nuestra jerarquía se derrumbará. Todo lo que hemos construido será destruido. No con armas, sino con palabras. No con conquista, sino con el ejemplo. El mensaje terminaba con una sola recomendación: extinción total. No dejar supervivientes. Borrar todos los registros. La galaxia nunca debe saber que fueron realmente los humanos. Terminó de leer y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Toda su vida le habían dicho que la purga era un mal necesario. Una decisión difícil para proteger la galaxia de la violencia humana. Pero todo era mentira. Los conquistados habían asesinado a 8.000 millones de personas no porque la humanidad fuera peligrosa, sino porque era buena. Lo siento mucho, susurró. No sabía que ninguno de nosotros lo supiera. Guardó silencio un largo momento. Luego se apartó de la consola y miró las estrellas por la ventana. Los conquistados han estado mintiendo durante 300 años, dijo.
Borraron nuestra historia. Destruyeron nuestra cultura. Nos convirtieron en monstruos para que nadie preguntara por qué tuvimos que morir. Apretó los puños. Pero sigo aquí. Un humano, una voz. Y mientras viva, la verdad seguirá viva. Pensó en lo que decía. Si la galaxia supiera lo que realmente sucedió durante la purga, todo cambiaría. La autoridad conquistada se basaba en la idea de proteger a sus ciudadanos de amenazas como la humanidad. Si la gente descubriera que los humanos eran ayudantes en lugar de cazadores, toda la estructura de poder colapsaría. Tenemos que decírselo, dijo de repente, tenemos que decírselo a todo el mundo. ¿Cómo? Los conquistados controlan todas las redes de comunicación. Cualquier mensaje que enviemos será bloqueado o borrado antes de que nadie pueda verlo. Sonrió. Era la primera vez que sonreía desde que comenzó esta pesadilla. No todas las redes. Existe algo llamado eco profundo. Es un sistema antiguo de antes de los conquistados, construido por especies que ya no existen. Piratas y rebeldes lo usan para comunicarse sin la supervisión de los conquistados. Si logramos alcanzar un eco profundo, podremos transmitir a toda la galaxia a la vez. La miró con renovado interés. ¿Dónde está el relé más cercano? En la zona destrozada, a unos 3 días de aquí a máxima velocidad. ¿Y qué hay en la zona destrozada? Dudo. Es peligroso. Una región de planetas destruidos y espacio inestable. Los restos de una guerra que ocurrió antes de que existieran los conquistados. La mayoría de las naves lo evitaron por completo. Pero nosotros no somos la mayoría de las naves. Se sentó en la consola de navegación y comenzó a calcular trayectorias. Somos un fantasma que vuela en la oscuridad. Somos lo que los conquistados creyeron haber matado hace 300 años. Les vamos a dar pesadillas. Ingresó las coordenadas y encendió los motores. La Endurance crujió al cambiar de rumbo, su viejo casco protestando por la tensión, pero se mantuvo firme. Siempre se mantuvo firme. Tras ello se veían las luces de las naves de patrulla conquistadas al límite del alcance de los sensores. Se estaban acercando. En unas horas, estarían lo suficientemente cerca para atacar. Nos están alcanzando, informó. Lo sé, no parecía preocupada. Pero no saben a dónde vamos. Esperan que corramos hacia el espacio vacío, lejos de la civilización. En cambio, corremos hacia el lugar más peligroso de este sector. ¿Crees que no nos seguirán? Creo que sí, pero tendrán miedo. Sus computadoras les dirán que la zona destrozada es demasiado arriesgada. Sus protocolos exigirán precaución y un análisis minucioso. Mientras tanto, volaremos directamente a través de ella porque no tenemos otra opción. La miró con esos extraños ojos marrones que parecen ver más de lo que deberían. Ese es otro secreto humano. Cuando no te queda nada que perder, el miedo pierde su significado. Los conquistados han pasado 300 años protegiendo lo que tienen. Se han vuelto cuidadosos, cautelosos y temerosos. Pero yo ya lo he perdido todo. Mi familia, mi planeta, mi especie. Lo único que me queda es la verdad. Su voz se redujo a algo casi como un susurro. Y me aseguraré de que toda la galaxia lo oiga. La zona destrozada era exactamente tan terrible como la describía. Planetas destrozados se tambaleaban por el vacío como animales heridos. Tormentas de radiación parpadeaban entre asteroides del tamaño de lunas. El espacio mismo parecía dañado aquí, retorcido por armas antiguas que habían destrozado la realidad. La resistencia se estremeció al atravesar bolsas de gravedad inestable, su casco protestó a gritos, pero no disminuyó la velocidad. Voló a través del caos como si hubiera nacido para ello, guiando la vieja nave humana entre obstáculos que deberían haber sido imposibles de esquivar. Sus reflejos no eran más rápidos que los de las naves conquistadas que lo perseguían. Sus sensores no eran mejores, pero tenía algo que ellos no tenían. No tenía nada que perder. Tras ellos, las naves de patrulla conquistadas entraron en la zona destrozada con evidente reticencia. Podía verlos en sus sensores, moviéndose con cuidado, siguiendo protocolos diseñados para minimizar el riesgo. Ganaban terreno, pero lentamente, demasiado lento para alcanzar al fantasma que se les adelantaba. La estación repetidora está al otro lado de este campo de escombros, según informaron. Aproximadamente 40 minutos a la velocidad actual. Llegaremos en 30, aceleren los motores. Las luces de advertencia parpadearon en la consola. Las ignoró. La nave no aguanta mucho más. Solo necesita mantenerse un poco más. Lo suficiente para llegar al relé. Después, no importa lo que nos pase. Lo miró fijamente. Estás planeando morir aquí. Yo estoy planeando completar la misión. Si sobrevivo, será una ventaja.
Si no sobrevivo, al menos moriré diciendo la verdad en lugar de vivir con la mentira. Él le sonrió y por un instante vio algo hermoso en su rostro humano común. No belleza física, sino algo más profundo. Una luz que se negaba a extinguirse incluso después de 3 siglos de oscuridad. Deberías irte, continuó. Toma tu lanzadera. Aléjate del repetidor antes de que empiece a transmitir. Los conquistados destruirán cualquier cosa cerca de la fuente de la señal. No. ¿Parpadear a qué? No, cruzó los brazos y lo fulminó con la mirada. No te salvé la vida solo para verte desperdiciarla. No me convertí en una fugitiva de mi propia gente solo para huir al final. No puedes decidir que me vaya. Esta no es tu lucha. Es ahora. Se dirigió a la consola secundaria y comenzó a preparar la matriz de comunicación. Además, me necesitas. No sabes operar el repetidor de eco profundo. Yo sí. Así que, a menos que quieras que tu mensaje final a la galaxia sea estático y confuso, dejarás de decirme que me vaya. La miró fijamente un largo rato. Entonces se rió. Esta vez fue una risa de verdad, no amarga ni triste, solo sorprendida, agradecida y llena de vida. Los humanos solían decir algo sobre momentos como este. Él le contó que decían que el coraje no era la ausencia de miedo. Tenía miedo y, de todos modos, hacía lo correcto. Es un buen dicho. Lo sé. Simplemente no esperaba oírlo de un extraterrestre. La estación repetidora apareció en sus sensores 20 minutos después. Era vieja y oscura, abandonada durante siglos, pero aún se podía ver la energía fluyendo por sus sistemas. La red de eco profundo estaba diseñada para sobrevivir a cualquier cosa. Por eso los rebeldes confiaban en ella. Tras ellos, las naves conquistadas se acercaban. Habían aumentado la velocidad, comprendiendo finalmente hacia dónde se dirigía su presa. El capitán gritaba órdenes por todos los canales, exigiéndoles que se detuvieran, amenazando con todo, desde el encarcelamiento hasta la aniquilación total. Lo ignoraron. El Endurance atracó en la estación repetidora justo cuando los primeros disparos iluminaron la oscuridad tras ellos. Rayos de energía quemaron su casco, quemando la armadura que ya estaba dañada sin posibilidad de reparación. La nave se estremeció y crujió. Los sistemas comenzaron a fallar uno tras otro. Go dijo, ve a los controles del relé. Los mantendré ocupados. Corrió. Sus 4 patas la llevaron a través de pasillos de metal antiguo y polvo olvidado. Encontró la sala de control en el centro de la estación, llena de equipos que parecían primitivos comparados con la tecnología moderna, pero que seguían funcionando a la perfección después de tanto tiempo. Sus dedos revolotearon por la consola. Se conectó a la red de eco profundo. Preparó una frecuencia de transmisión que llegaría a todos los rincones de la galaxia. Luego abrió un canal. Estamos listos. Comienza tu mensaje. Por un momento, solo hubo silencio. Entonces habló, y su voz llevaba el peso de 300 años de espera. Me llamo Cole. Soy humano. A mi gente la llamaban peligrosa y violenta. Nos persiguieron y mataron hasta que todos creyeron que estábamos extintos. Pero yo sobreviví y estoy aquí para decirte la verdad. Las naves conquistadas disparaban continuamente. La estación se sacudió cuando las armas impactaron su casco exterior, pero el relé de eco profundo estaba enterrado en el centro, protegido por capas de armadura antigua. Sobreviviría lo suficiente. Los conquistados te dijeron que zumbaba. Los humanos teníamos que morir porque éramos una amenaza. Decían que queríamos conquistar la galaxia. Dijeron que lo destruiríamos todo si nos dejaban vivir. Pero era mentira. Todo. Su voz se hizo más fuerte, más clara, llena de una emoción que no podía nombrar, pero que sentía en sus huesos. Los humanos no queríamos conquistar a nadie. Queríamos ayudar. Queríamos compartir. Cuando conocimos a las especies de esta galaxia, les ofrecimos amistad e igualdad. Les dijimos que no tenían por qué ser esclavos. Les dijimos que merecían libertad y dignidad, y que por eso teníamos que morir. La estación se estremeció cuando algo explotó cerca. Las alarmas sonaron, pero la repetidora siguió transmitiendo, enviando mensajes a 100.000 millones de oyentes en 1000 mundos. Los conquistados asesinaron a mi pueblo porque amenazamos su poder. No con armas, ni con ejércitos, ni con ideas, ni con esperanza, ni con la simple verdad de que todo ser vivo tiene valor. Quemaron nuestro mundo y lo llamaron necesario. Mataron a nuestros hijos y lo llamaron misericordia. Borraron nuestra historia y la llamaron justicia. Su voz se redujo a algo suave, triste e increíblemente fuerte. Pero no se puede matar una idea. No se puede quemar la esperanza. Y no se puede borrar la verdad para siempre. Me llamo Cole. Soy el último hijo de la Tierra.
Y ahora les digo lo que los conquistados han estado ocultando durante 300 años. La frase final resonó por la galaxia como un trueno. No están solos. Nunca estuvieron solos, y ya no tienen por qué tener miedo. El relé terminó de transmitir justo cuando las naves conquistadas rompieron las defensas exteriores de la estación, lo agarraron y lo arrastraron hacia la bahía de transbordadores de emergencia, corriendo por pasillos que se derrumbaban y restos en llamas. Llegaron a una pequeña cápsula de escape justo cuando la estructura principal comenzaba a desmoronarse. La cápsula despegó al espacio segundos antes de que la estación explotara. Tras ellos, la voz del capitán gritó por los canales de comunicación, exigiendo orden y control. Pero ahora se alzaban otras voces. Miles de ellas, millones de ellas. Especies que habían permanecido en silencio durante siglos de repente. Hacían preguntas, exigían respuestas, se negaban a permanecer en silencio por más tiempo. Observó el caos que se extendía por sus sensores y sintió algo cálido florecer en su pecho. Esperanza. Esperanza real. Por primera vez en su vida. ¿Funcionó?, preguntó débilmente. Estaba herido, sangraba. Por una herida en la frente, pero estaba vivo, seguía vivo. Sí, lo abrazó. Con suavidad, con sus 4 brazos alrededor de su pequeño cuerpo humano. Funcionó. Todos. Te oyeron. Todos lo saben. Cerró los ojos y sonrió. Bien. Eso. Es bueno. Entonces perdió el conocimiento, exhausto más allá de lo que su cuerpo podía soportar. Pero respiraba. Estaba vivo. Y la galaxia nunca volvería a ser la misma. 3 semanas después, a la sombra de un búnker seguro, interceptó una transmisión clasificada. Conquistada. La leyó una vez, luego la volvió a leer, y luego comenzó a reír y llorar al mismo tiempo. El archivo estaba etiquetado como Proyecto Última Luz. Contenía una lista de 147 naves que habían escapado de la Tierra durante la purga. 147 naves que habían huido en diferentes direcciones, transportando a miles de humanos congelados a destinos desconocidos a través de las estrellas. Los conquistados nunca las encontraron. Asumieron que las naves habían muerto en el espacio, perdidas en el vacío como el Endurance. Habían dejado de buscarlas siglos atrás. Pero ahora, con el mensaje extendiéndose por la galaxia como fuego, conocían la verdad. En algún lugar, ocultos en la oscuridad entre las estrellas, más humanos esperaban, durmiendo durante siglos, soñando con un hogar que ya no existía. Cole no fue el último humano. Solo fue el primero en despertar. Y pronto, muy pronto, los demás oirían su voz y abrirían los ojos. Los conquistados habían creído haber matado a la humanidad.